Los rosales florecían sin el permiso de la estación. Sus pétalos rojos, abiertos como heridas contra el gris del invierno, que aún no terminaba de aflojar la tierra. La viuda los vio por primera vez cuando la carreta la dejó a la entrada del estrecho sendero, con las manos sujetando solo una bolsa de tela con ropa raída y una lata abollada que contenía 3 monedas de cobre. La casa estaba cubierta por aquellos viejos arbustos, enredados en las tablas podridas del porche, trepando por las ventanas ciegas, como si el edificio hubiera sido devorado vivo por algo que no sabía morir. No preguntó por qué nadie más quería ese lugar. Las mujeres como ella no hacen preguntas cuando el frío aprieta y les duele el estómago. Pero sintió, desde el primer paso sobre la tierra húmeda y extrañamente oscura que rodeaba la casa, que algo allí seguía vivo de una forma que no debía. Si estás viendo esta historia ahora mismo, estés donde estés, suscríbete a este canal, porque se necesitan testigos cuando el pasado aún sangra bajo tierra. Deja un comentario diciéndonos desde dónde la ves, para que sepamos que no estamos solos al enfrentar lo que ha quedado enterrado. El nombre de la viuda era Inés, aunque el nombre no significaba nada desde que su esposo había fallecido 3 meses antes, llevándose consigo el apellido que la protegía y la pequeña propiedad alquilada donde cosía para otros. Sin hijos, sin familia cercana, sin un certificado de matrimonio registrado en el registro civil, solo la palabra de un sacerdote fallecido y el recuerdo de vecinos que hicieron la vista gorda, el propietario la había desalojado de la casa, alegando no reconocer a una viuda sin herederos como legítima inquilina. Incluso le quitaron la máquina de coser, alegando que formaba parte del acuerdo con la difunta. Inés se fue solo con la ropa que llevaba puesta, 3 conjuntos de ropa interior y una vergüenza tan profunda que ya no podía sentir su propio rostro. Caminó 2 días enteros por caminos de tierra, durmiendo bajo puentes de madera donde el viento cortaba como una cuchilla, bebiendo agua de arroyos fangosos, rechazada por casas que cerraban sus puertas antes de que pudiera siquiera pedir refugio. Fue una anciana con un chal negro y ojos hundidos quien le habló de la casa de los Rosales, lejos del pueblo, escondida entre colinas bajas y rodeada de un silencio que nadie rompía. «Lleva años vacía», dijo la anciana, «pero aún tiene techo. Nadie la reclama. Ve, si te atreves». Inés no tuvo el coraje, pero tenía algo peor, la certeza de que sin ese lugar moriría antes de la siguiente luna llena. Así que se fue. Inés llegó a la casa al anochecer, cuando la tenue y dorada luz del sol invernal ya comenzaba a ocultarse tras las colinas bajas. La construcción era pequeña, de madera oscura, podrida en algunos rincones, con tejas de barro rotas y un porche inclinado hacia un lado como un cuerpo cansado. Rosales la cubrían casi por completo. Sus ramas gruesas y retorcidas trepaban por los muros laterales, se enroscaban en las vigas del techo y colgaban sobre la puerta principal como una cortina viviente. Las flores eran de un rojo intenso, casi púrpura, y exudaban un perfume dulce y denso que se pegaba a la garganta. Inés empujó la puerta con el hombro. La madera cedió con un crujido ahogado y entró arrastrando su bolso de tela. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas que el viento había arrastrado por las grietas. Había una mesa vieja apoyada contra la pared, 2 sillas rotas, una estufa de hierro oxidada y una cama de tablones desnudos en la esquina de la única habitación. Olía a moho, a tierra húmeda y a algo más, algo viejo y olvidado, como ropa guardada en un baúl cerrado durante décadas. Dejó caer la bolsa al suelo y se acercó a la ventana lateral, apartando las tablas que la cubrían. La luz entraba débilmente, pero suficiente para revelar la magnitud del abandono. Telarañas en las esquinas, manchas de humedad en las paredes, grietas en el yeso que dejaban al descubierto la madera desnuda. Inés no lloró.
Había pasado el punto en que las lágrimas no servían para nada. Simplemente observaba el espacio a su alrededor, calculando mentalmente qué tendría que hacer para que fuera habitable. Limpiar la estufa, reparar las sillas, cerrar los huecos más grandes antes de que volviera la lluvia. Sabía trabajar con las manos. Había cosido durante años, remendado ropa gruesa para peones, remendado mantas gruesas hasta que le sangraban los dedos. La diferencia era que ahora trabajaba solo para sí misma, sin el nombre de un marido que la protegiera, sin testigos de que alguna vez hubiera sido alguien. La casa de la familia Rosales era el último paso antes de la tierra, y lo aceptaba porque no había nada debajo. Antes de la muerte de su esposo, Inés llevaba una vida modesta pero organizada. Rodrigo era un hombre tranquilo y trabajador, de manos callosas y pocas palabras, que alquilaba 5 hectáreas de tierra al señor Esteban Lacroix, un terrateniente que vivía en el pueblo y cobraba en especie al final de cada cosecha. Inés cosía para otros, aceptando encargos de vestidos sencillos, remendando pantalones y camisas y bordando discretamente pañuelos bautismales. No tuvieron hijos, había perdido 2 en el vientre y después su cuerpo se negó a tener más, pero vivieron sin hambre, con la dignidad suficiente para saludar a sus vecinos en la misa dominical. Rodrigo murió de una fiebre repentina, 3 días de delirio en los que gritó nombres que Inés no reconoció, hasta que su cuerpo se enfrió una mañana de octubre. Ella lo enterró en el cementerio parroquial, pagó al cura con las últimas monedas que había ahorrado y esperó a que la vida continuara como antes. Pero Esteban Lacroix apareció en la puerta una semana después, acompañado de 2 hombres, y dijo que el contrato de alquiler era con Rodrigo, no con ella. Dijo que no había constancia legal del matrimonio, solo la palabra de un sacerdote fallecido. Dijo que tenía 3 días para irse. Inés suplicó. Se ofreció a trabajar la tierra sola. Dijo que sabía sembrar, que podía pagar cosiendo, que haría lo que fuera necesario. Lacroix la miró con ojos fríos y dijo que una mujer sin marido no alquilaba tierras, que era cuestión de orden, que él no hacía caridad. Los 2 hombres entraron en la casa, se llevaron la máquina de coser, parte del acuerdo, dijeron, y también el pequeño baúl donde guardaba hilo, agujas y retazos de tela. Inés se quedó de pie en medio de la habitación vacía, escuchando el crujido de la carreta al alejarse por el camino de tierra. Los vecinos miraron por las ventanas, pero no abrieron las puertas. 3 días después, se fue caminando, cargando solo lo que cabía en una bolsa de tela. La humillación quemaba más que el hambre. La injusticia pesaba más que el frío. Pero Inés era una mujer acostumbrada a tragarse el dolor sin hacer ruido. Así que tragó saliva y siguió caminando. Ahora, de pie en medio de aquella casa cubierta de rosales, Inés sentía algo distinto a la simple resignación. Había algo extraño en aquel lugar que la perturbaba y la atraía a la vez. Los rosales no deberían estar floreciendo en aquella época del año. Aún era finales de invierno, la escarcha cubría los campos al amanecer y sin embargo las flores estaban abiertas, vibrantes, como nutridas por algo desconocido para el calendario. La tierra que rodeaba la casa era más oscura que la de los campos vecinos, casi negra, demasiado húmeda para la estación seca que comenzaba. Inés sabía reconocer la buena tierra. Había vivido toda su vida en el campo. Pero esta tierra parecía demasiado buena, demasiado fértil, como si se hubiera nutrido de algo más allá de la lluvia y el sol. No lo entendía, pero lo sentía. Y la sensación era de desconfianza mezclada con un anhelo silencioso de pertenecer a algún lugar, aunque ese lugar guardara secretos. Esa primera noche, Inés barrió el suelo con una rama seca, apartó las hojas y sacudió el polvo del colchón de paja que encontró enrollado en un rincón.
Encendió un pequeño fuego en la estufa con ramitas secas que recogió por la casa y hirvió agua en una lata abollada. Bebió despacio, sintiendo el calor bajar por su garganta, calentándole el pecho. Luego se tumbó en la cama de madera, envuelta en el fino chal que era su única protección contra el frío de la noche. El silencio era absoluto. No se oían perros ladrando, ni grillos cantando, ni voces lejanas. Solo el viento soplando entre los rosales, haciendo que las flores rozaran suavemente las paredes de madera. Inés cerró los ojos, pero no durmió. Se quedó allí, inmóvil, escuchando la respiración de la casa a su alrededor, y por primera vez en meses sintió algo más que desesperación. Sintió curiosidad. Historias como esta necesitan ser contadas, incluso cuando nadie las reivindica. Si crees en esto, suscríbete, porque hay verdades que solo emergen cuando alguien está dispuesto a escucharlas. La injusticia que lo cambió todo no había comenzado con la muerte de Rodrigo, sino con lo que vino después, con la forma en que Esteban Lacroix había decidido borrar la existencia de Inés, como si nunca hubiera sido esposa, nunca hubiera trabajado esa tierra, nunca hubiera existido más allá de una sombra sin derechos. Fue en una mañana gris y tranquila, 6 días después del funeral, que Lacroix apareció en la puerta de la pequeña casa de madera donde ella y Rodrigo habían vivido durante 8 años. No vino solo. Trajo a 2 hombres de hombros anchos y manos gruesas, sus trabajadores, a quienes Inés reconoció de vista, pero que ahora evitaban mirarla a los ojos. Lacroix golpeó la puerta con la palma de la mano, 3 golpes secos que resonaron como una sentencia. Cuando Inés abrió, él ya estaba hablando, sin saludar, sin condolencias. El contrato de arrendamiento era con su esposo. Murió. El contrato se venció. Tiene hasta el final de la semana para irse. Inés sintió temblar el suelo bajo sus pies, pero mantuvo la voz firme. «Señor Lacroix, soy la viuda. Trabajé esta tierra junto a él. Puedo seguir pagando». La miró como se mira una cerca rota que hay que quitar. Lacroix sacó un papel doblado del bolsillo de su grueso abrigo de lana y lo desdobló lentamente, con movimientos calculados, como si ya supiera lo que iba a decir. No hay acta de matrimonio civil, solo la palabra del sacerdote, y el sacerdote ha fallecido. No hay herederos, no hay testigos legales. No eres un inquilino, eres un ocupante sin título. La ley está de mi parte. Inés sintió que la sangre le subía a la cara. La humillación ardía más que cualquier fiebre. Nos casamos por la iglesia ante Dios y testigos. Tú lo sabes, todo el pueblo lo sabe. Lacroix dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo y dio un paso dentro de la casa, obligando a Inés a retroceder. Lo que sé es que una mujer sin marido no tiene tierras. Lo que sé es que esta propiedad vuelve a mí y ya tengo otro inquilino esperando. Tienes 3 días. Si no te vas voluntariamente, te irás por la fuerza. Los 2 hombres lo siguieron adentro, e Inés se dio cuenta demasiado tarde de que no era una advertencia, era una ejecución inmediata. Empezaron a retirar los muebles. Se llevaron la mesa donde comían Inés y Rodrigo, las sillas que él mismo había hecho de cerezo, el pequeño arcón donde guardaba las telas y el hilo de coser. Inés intentó agarrar el brazo de uno de los hombres. «Esto es mío, lo traje de casa cuando me casé». El hombre la empujó hacia atrás, no con violencia, pero con la suficiente fuerza como para que tropezara y cayera sentada en el suelo de madera. Lacroix observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Todo lo que hay en esta casa pertenece al contrato de arrendamiento. No trajiste nada legalmente registrado. No hay pruebas. Luego se llevaron la máquina de coser, la Singer negra de pedales, comprada con 2 años de ahorros, la herramienta que había sostenido a Inés cuando las cosechas fracasaron. Gritó. Por primera vez en años, gritó fuerte, sin control, como un animal herido.
«Esto es mío, no se lo pueden llevar». Pero lo hicieron. La sacaron y la colocaron en el carro estacionado frente a la casa. Inés corrió tras él, se agarró al lateral del carro e intentó subir para recuperar la máquina. Uno de los hombres la agarró por los hombros y la jaló hacia atrás con fuerza, arrojándola sobre la tierra compactada. Cayó de rodillas, sintiendo un dolor agudo que le subía por las piernas y el polvo llenándole la boca. Lacroix bajó lentamente del balcón, se detuvo frente a ella y le habló en voz baja, casi paternal. «Deberías agradecer que no te cobre por los meses que te quedaste aquí después de su muerte. Deberías agradecer que todavía te deje quitarte la ropa. Las mujeres como tú necesitan aprender a aceptar la realidad. Sin un hombre no eres nada. Sin papeles no existes». Hizo un gesto con la mano y los hombres terminaron de cargar el resto. Ollas, mantas, incluso el pequeño crucifijo de madera que colgaba de la pared. Inés permaneció allí, arrodillada en el suelo, viendo cómo el carro se alejaba por el camino polvoriento. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no solo el dolor de la pérdida material, sino la humillación de ser tratada como algo desechable, como un peso muerto que necesitaba ser eliminado. Los vecinos observaban desde lejos. Doña Marta, que vivía al lado y con quien Inés había cosido tantos vestidos de bautizo, cerró la ventana cuando sus miradas se cruzaron. Don Benito, que le debía a Rodrigo 3 favores de cosecha, se dio la vuelta y entró sin decir palabra. Nadie vino a ayudar. Nadie protestó. Nadie ofreció refugio. Inés comprendió entonces, en ese momento de silencio cómplice, que la injusticia no era solo lo que Lacroix había hecho, sino lo que todos los demás le habían permitido hacer. Todo el pueblo se había convertido en testigo silencioso de su expulsión, y su silencio pesaba tanto como su crueldad. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo del vestido roto en las rodillas, entró en la casa vacía y cogió la única bolsa de tela que quedaba. La llenó con 3 mudas de ropa interior, un chalfino, un pequeño cuchillo de cocina y la lata abollada donde guardaba sus últimas monedas de cobre. Nada más. 8 años de vida juntos cabían ahora en una bolsa que pesaba menos que un saco de harina. Inés salió de casa sin mirar atrás. Caminó por el camino de tierra que atravesaba los campos secos, pasó junto a la iglesia donde se había casado, junto al cementerio donde Rodrigo estaba enterrado bajo una cruz de madera sin nombre grabado. No se detuvo en ningún lugar, simplemente siguió caminando con los pies descalzos, sangrando dentro de sus sandalias desgastadas, el estómago vacío y la garganta seca. La injusticia ardía en su interior como una brasa viva, no solo por la pérdida material, sino por cómo había sido reducida a la nada, sin nombre, sin derechos, sin testigos que la defendieran. Lacroix no solo la había expulsado de la tierra, la había expulsado de la humanidad misma, tratándola como un objeto sin voz, sin pasado, sin futuro. Y lo peor era saber que lo había hecho dentro de la ley, que los papeles estaban de su parte, que la ausencia de un registro civil transformaba 8 años de matrimonio en una mentira borrable. Inés caminó hasta que cayó la noche, hasta que le temblaron las piernas de cansancio, hasta que tuvo tanta sed que tuvo que beber agua turbia de un charco junto al camino. Y aún así, no se detuvo. Porque detenerse significaba aceptar que Lacroix tenía razón, que ella no era nada. La herida de aquella injusticia no era solo física, sino moral. Inés ahora llevaba la marca de alguien que había sido públicamente descartada, humillada ante todos, expulsada sin derecho a defenderse. La máquina de coser que le habían arrebatado no era solo una herramienta de trabajo, era un símbolo de su capacidad de sobrevivir sola, de tener valor más allá del nombre de un esposo muerto. Al llevársela, Lacroix le había dicho sin palabras: «No mereces un futuro», y al permanecer en silencio, todo el pueblo le había dado la razón.
Inés sabía que aquella herida nunca sanaría del todo. Sabía que llevaría para siempre el recuerdo de estar de rodillas en el suelo mientras los hombres le arrebataban todo lo que había construido. Sabía que la vergüenza de aquel momento la perseguiría en cada nuevo intento de empezar de nuevo. Pero también sabía, y esto ardía como fuego en su pecho, que la injusticia de Lacroix merecía una respuesta. Aún no sabía cuál sería la respuesta, ni cuándo llegaría, pero la promesa silenciosa se había hecho. Algún día, de alguna manera, lo que le habían arrebatado tendría que pesarse en la balanza. Algún día, la verdad sobre quién era, una viuda legítima, una trabajadora respetable, una mujer con nombre y trayectoria, tendría que reconocerse, aunque fuera demasiado tarde para recuperar lo perdido. Inés siguió caminando. Y en lo más profundo de su alma desconfiada nació un hambre distinta del hambre de pan, un hambre de pertenecer a un lugar donde su nombre volviera a significar algo, donde su existencia no dependiera de papeles firmados por muertos. Cuando la injusticia es tan profunda que borra incluso el nombre de quien la sufre, dar testimonio se convierte en un acto de resistencia. Firma para que historias como estas no queden enterradas junto a quienes las vivieron. Ese hambre la llevaría días después a la casa cubierta de rosales, y bajo esos rosales, la verdad sepultada de otra injusticia aguardaba ser desenterrada. Inés caminó 2 días enteros, sin rumbo fijo, simplemente siguiendo el camino de tierra que serpenteaba entre campos abandonados y colinas bajas cubiertas de maleza seca. El cielo permanecía gris, cargado de nubes que amenazaban lluvia, pero nunca la desataban del todo. Solo una fina llovizna que empapaba su ropa y se le pegaba al pelo. Le dolían los pies dentro de las sandalias gastadas, sus tacones rozando la tela rasgada a cada paso. La bolsa de tela le pesaba sobre los hombros como si llevara piedras en lugar de 3 mudas de ropa. Solo se detuvo cuando le temblaron tanto las piernas que ya no podía dar un paso. Entonces se sentó al borde del camino, bebió agua de los charcos de barro y continuó. No había ningún plan, solo movimiento. Parar significaba pensar, y pensar le traía de vuelta la imagen de Lacroix de pie en la puerta, los hombres cargando la máquina de coser, los vecinos cerrando las ventanas. Así que caminó. Pie derecho, pie izquierdo, respiración entrecortada, dolor constante. El camino no prometía nada, pero al menos la alejaba del pasado. La primera noche, Inés durmió bajo un viejo puente de madera que cruzaba un arroyo casi seco. El viento soplaba con fuerza bajo las tablas sueltas, cortándole la piel como una navaja. Se envolvió en su fino chal, se tumbó sobre su saco de tela y cerró los ojos. Pero el frío era tan intenso que no podía conciliar el sueño. Temblaba sin cesar, con los dientes castañeteando y los dedos entumecidos. Sobre ella oía el crujido de la madera vieja cada vez que el viento arreciaba, como si el puente entero estuviera a punto de derrumbarse sobre su cabeza. Pensó en Rodrigo. Recordó la última noche que pasaron juntos, antes de que la fiebre se apoderara de él. Estaba acostado a su lado en la estrecha cama, respirando lentamente, con su mano callosa sujetando la de ella. «Si me pasa algo», le había dicho con voz débil, «busca a mi hermano en Santa Elena, él te ayudará». Pero el hermano de Rodrigo había muerto 3 años antes en un accidente con la trilladora. Rodrigo deliraba. Ya no sabía dónde estaba, quién era ni qué decía. Inés le había apretado la mano y le había mentido. «Estarás bien». Pero no. Y ahora estaba sola bajo un puente podrido, temblando de frío, sin nadie que le sujetara la mano. Al salir el sol, débil y pálida, Inés se levantó, con todo el cuerpo dolorido. Cada músculo gritaba, cada articulación crujía. Bebió agua del arroyo, se lavó la cara con manos temblorosas y reanudó su caminata.
El camino ascendía lentamente a través de colinas cubiertas de arbustos espinosos y árboles retorcidos. No se veían casas ni humo saliendo de las chimeneas, ni se oía ningún sonido de vida humana. Solo el viento soplando a paso firme y el lejano graznido de los cuervos sobrevolando algo muerto en el campo. Inés siguió adelante porque no tenía otra opción. El hambre empezaba a azotarla. No había comido desde el día anterior a su expulsión. Solo masticaba un trozo de pan duro que guardaba en su mochila. Ahora no quedaba nada. Le dolía el estómago, contrayéndose en retortijones secos, y la cabeza le daba vueltas con cada paso más rápido. Pensó en detenerse en una granja, pidiendo trabajo a cambio de comida. Pero sabía lo que dirían. Una mujer sola, sin referencias, sin apellido. Dirían que no. Siempre dijeron que no. A media tarde, Inés divisó una casa a lo lejos. Una pequeña construcción de tablones oscuros rodeada de un corral vacío. Se acercó lentamente y llamó a la puerta. Una mujer de mediana edad apareció en la ventana. La miró de arriba a abajo con recelo y le preguntó qué quería. «Busco trabajo», dijo Inés, con la voz ronca por la sed. «Sé limpiar, coser, cocinar, acepto comida como pago». La mujer negó con la cabeza. «No necesito a nadie y no doy limosna». Cerró la ventana antes de que Inés pudiera responder. Se quedó allí, frente a la puerta cerrada, sintiendo la humillación caer sobre sus hombros como un pesado manto. Se dio la vuelta y regresó al camino. Más adelante intentó con otra casa. Esta vez, un anciano de barba blanca abrió la puerta, oyó la súplica de Inés y escupió al suelo. «Vagabunda que anda sola, vete antes de que suelte a los perros». Inés retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, y salió corriendo. Oyó los ladridos a sus espaldas, pero los perros no fueron liberados. Aún así, corrió hasta quedarse sin aliento, hasta que le fallaron las piernas, hasta que cayó de rodillas al borde del camino, con la respiración entrecortada y las lágrimas finalmente brotando. Lloró allí, sola, sin testigos. Lloró por la injusticia de Lacroix, por la cobardía de sus vecinos, por la soledad que ahora la envolvía como una prisión sin muros. Lloró porque el hambre le dolía, porque le sangraban los pies, porque no tenía a dónde ir. Pero después de unos minutos, se secó la cara con la manga del vestido, se levantó y siguió caminando. Porque eso era todo lo que quedaba, caminar. Pie derecho, pie izquierdo. Sin pensar en el mañana, sin pensar en planes, solo sobrevivir las próximas horas. El sol empezó a ponerse, la tarde se convirtió en noche, e Inés encontró refugio en un granero abandonado, sin puertas, con el techo agujereado. Se tumbó sobre heno viejo y húmedo, con el olor a moho entrando en sus fosas nasales, y cerró los ojos. Soñó con Rodrigo. Soñó que estaba vivo, sentado a la mesa de la vieja casa, comiendo sopa de papa. Intentó hablar con él, pero no le salía la voz. Intentó tocarlo, pero sus manos lo atravesaron como si estuviera hecho de humo. Se despertó en mitad de la noche, con el corazón acelerado, y se dio cuenta de que estaba completamente sola en el mundo. Al segundo día de caminata, el hambre se había vuelto insoportable. Inés masticaba hojas de arbustos, escupiéndolas cuando el sabor amargo le quemaba la lengua. Intentó comer raíces que arrancaba del suelo con las manos, pero lo vomitó todo minutos después. Su estómago rechazaba todo menos pan o sopa. La debilidad la invadió. Le temblaban las piernas a cada paso. La visión se le nublaba. La cabeza le daba vueltas. Cayó 2 veces, se levantó con dificultad, apoyándose en los árboles, respirando profundamente hasta que se le pasó el mareo. Sabía que no podía continuar mucho más. Sabía que su cuerpo tenía límites y ese límite estaba cerca, pero no se detuvo, porque detenerse significaba morir allí, junto al camino, sin nombre, sin testigos, sin que nadie supiera jamás de su existencia. E Inés no lo aceptaría.
no después de todo, no después de sobrevivir a la humillación de Lacroix. Si iba a morir, que fuera intentándolo, que fuera en movimiento, que fuera con dignidad, aunque nadie la viera. Fue al anochecer del segundo día que Inés encontró a la anciana. Estaba sentada junto al camino, junto a una carreta vacía tirada por un burro flaco. La anciana llevaba un chal negro, el rostro arrugado y marcado por el sol, la mirada hundida pero vivaz y atenta. Al ver a Inés acercarse, tambaleándose, a punto de caer, se levantó y la tomó del brazo. «Siéntate aquí, niña. Te vas a caer». Inés se sentó en el suelo de tierra, con la respiración entrecortada. La anciana le ofreció una cantimplora de agua. «Bebe despacio». Inés bebió, sintiendo el agua fresca bajar por su garganta seca, aliviando el dolor de la sed. La anciana la observó en silencio un momento y luego preguntó: «¿De dónde vienes?». Inés no tuvo fuerzas para mentir. «Me expulsaron de las tierras de mi marido. Murió. El dueño dijo que no tenía derecho a quedarme». La anciana asintió, como si ya hubiera oído esa historia. «¿Y a dónde vas?». Inés miró el camino vacío que tenía delante. «No sé, cualquier lugar que me acepte». La anciana guardó silencio un buen rato y luego dijo: «Hay una casa, lejos de aquí, escondida entre las colinas. Lleva años vacía, nadie la reclama. Tiene techo, tiene paredes. Si tienes el valor, puedes ir». Inés miró a la anciana, intentando comprender si era cierto o si el hambre la estaba volviendo loca. «¿Por qué está vacía?». La anciana apartó la mirada mirando el camino. «Porque la gente tiene miedo. Dicen que la casa guarda cosas que no deberían estar ahí. Dicen que quien vive allí no duerme tranquilo». Inés sintió un escalofrío, pero el hambre y la desesperación pudieron más que el miedo. «¿Cómo llego?». La anciana señaló un sendero estrecho que se desviaba del camino principal y subía las colinas. «Sigue por ahí, 2 horas de caminata. Verás los rosales antes de ver la casa. Lo cubren todo. Si decides quedarte, no alteres la tierra innecesariamente. A la tierra de allí no le gusta que la alteren». Inés frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Pero la anciana ya estaba subiendo a la carreta, tomando las riendas del burro. «Buena suerte, niña. La necesitarás». Y se fue, dejando a Inés sola al lado del camino, mirando el estrecho sendero que subía cuesta arriba. Si todavía estás aquí, acompañando esta historia, apúntate, porque hay viajes que necesitan testigos, incluso cuando el destino aún es incierto. Inés se quedó allí unos minutos, mirando el sendero. Pensó en continuar por el camino principal, buscando otro pueblo, probando de nuevo en otras casas, pero sabía que el resultado sería el mismo. Puertas cerradas, rechazos, humillación. Al menos la casa de los Rosales le ofrecía refugio. Al menos era un lugar donde podía dejar de caminar. Se levantó con dificultad, recogió su bolsa de tela y comenzó a subir por el sendero. El camino era empinado, cubierto de piedras sueltas y raíces retorcidas. Inés tropezaba a cada paso, se agarraba a arbustos espinosos que le arañaban las manos y respiraba con dificultad. La debilidad del hambre convertía cada paso en un esfuerzo monumental, pero continuó, porque rendirse ahora, después de todo, sería admitir que Lacroix había ganado. Sería admitir que realmente no valía nada. E Inés, a pesar de todo, aún tenía suficiente orgullo para no aceptarlo. Tenía suficiente rabia para continuar. Tenía suficiente desconfianza para querer entender lo que la anciana quería decir con la tierra que no quería que la molestaran. Cuando por fin divisó los rosales, el sol ya estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los rosales aparecieron primero como brillantes manchas rojas contra el verde oscuro de las colinas. Luego, al acercarse Inés, vio que cubrían por completo una pequeña construcción de madera, trepando por las paredes, colgando sobre el tejado, enroscándose alrededor de las ventanas. Las flores eran grandes, de un rojo intenso,
casi negras en los bordes, y exudaban un perfume dulce y denso que el viento le trajo. Inés se detuvo frente a la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Algo andaba mal allí. No solo mal, sino fuera de tiempo. Los rosales estaban en plena floración, pero aún era finales de invierno. La tierra alrededor de la casa era oscura, húmeda, fértil, completamente diferente del suelo seco y pedregoso de las colinas vecinas. Era como si la casa existiera en otra estación, en otro mundo. Inés sintió el instinto de retroceder, de volver al camino, de seguir caminando. Pero entonces el hambre se le encogió en el estómago, le temblaron las piernas y recordó que no tenía otra opción. Empujó la puerta con el hombro. La madera cedió y ella entró. Lo primero que hizo Inés, tras dejar caer la bolsa al suelo y sentarse en la silla rota para recuperar el aliento, fue mirar por la ventana lateral el terreno circundante. Rosas crecían por todas partes, con sus gruesas y retorcidas raíces hundiéndose en la tierra oscura. Recordó las palabras de la anciana: «No perturbes la tierra innecesariamente. Allí, la tierra no quiere que la perturben». En aquel momento, le había parecido la superstición de una campesina asustada. Pero ahora, al contemplar esa fertilidad imposible, esas flores que desafiaban el calendario, Inés sintió que quizá había algo de verdad. Quizá la tierra realmente albergaba algo. Quizá las rosas no crecían solo con agua y sol. Apartó ese pensamiento, se levantó y empezó a explorar la casa. Necesitaba sobrevivir. Necesitaba transformar ese lugar en un refugio. Las preguntas sobre el pasado de la casa podían esperar. Por ahora, el presente exigía toda su atención, pero en el fondo de su alma desconfiada, Inés sabía que tarde o temprano tendría que averiguar por qué la casa había sido abandonada y por qué la tierra bajo las rosas era tan extrañamente fértil. Esa noche, tumbada en la cama de madera, envuelta en su fino chal, Inés miró el techo agrietado y se hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría, reconstruiría, y cuando tuviera la fuerza suficiente, descubriría la verdad sobre ese lugar. Porque mujeres como ella, expulsadas, humilladas, borradas, solo tenían una cosa que nadie podía arrebatarles: la terquedad de seguir existiendo. E Inés continuaría, aunque la tierra guardara secretos, aunque los rosales crecieran de cosas enterradas. Ella continuaría. Gratitud a quienes se quedaron hasta ahora, presenciando lo que pocos quieren ver. Si este viaje te conmovió, suscríbete, porque historias como esta solo sobreviven cuando alguien las lleva consigo. Porque ahora por fin tenía un techo, y bajo ese techo volvería a empezar. Los primeros días en la casa de los Rosales transcurrieron en una reconstrucción silenciosa y lenta. Inés se despertaba al amanecer, cuando la luz grisácea se filtraba por las rendijas de las ventanas y el frío matutino aún se aferraba a las paredes de madera. Se levantaba de su cama de madera, con el cuerpo dolorido, cada músculo protestando por el esfuerzo de los días anteriores, y comenzaba a trabajar. Primero, limpió la estufa de hierro oxidada, raspando el óxido con piedras ásperas hasta que el metal reapareció bajo años de mugre. Luego, reparó las sillas rotas con ramas gruesas que encontró por la casa, atándolas con tiras de tela arrancadas de su propio vestido. Parchó las grietas más grandes de las paredes con arcilla húmeda mezclada con paja seca, trabajando lentamente, con las manos magulladas sangrando por las yemas de los dedos. No había prisa, nadie esperaba. Solo el trabajo, paso a paso, transformando la casa abandonada en algo habitable. Y por primera vez en semanas, Inés sintió algo parecido a un propósito. No era felicidad, ni mucho menos, sino un movimiento significativo, un esfuerzo que daba resultados visibles. Fue, al menos, una supervivencia con dignidad. El hambre seguía siendo un problema. Inés exploró los alrededores de la casa en busca de algo comestible.
Encontró zarzas silvestres en los límites de la propiedad. Los frutos eran pequeños y ácidos, pero suficientes para calmar el estómago vacío. Cavó en la tierra cerca del granero derrumbado detrás de la casa y encontró unas papas olvidadas, ya germinadas, pero aún aprovechables. Las cocinó en la estufa usando ramitas secas como leña, comiendo despacio, saboreando cada trozo como si fuera un banquete. El agua provenía de un pozo poco profundo al fondo de la propiedad, cubierto por tablones podridos que tuvo que retirar con cuidado. El agua estaba fría, limpia, con sabor a tierra y piedra. Inés bebió directamente del cubo, sintiendo el líquido helado bajar por su garganta, aliviando la sed que la quemaba desde la caminata. Poco a poco, su cuerpo comenzó a recuperar fuerzas. Sus manos dejaron de temblar, sus piernas recuperaron su peso sin flaquear y el mareo constante desapareció. Todavía estaba delgada, aún con las marcas del viaje. Sus pies estaban magullados, sus manos callosas, su rostro quemado por el sol, pero estaba viva, y viva podía seguir adelante. Pero la casa no era solo un refugio físico. Había algo en ella que Inés no podía nombrar, una presencia silenciosa que se sentía principalmente de noche. No era ruido. La casa permanecía en absoluto silencio, sin crujidos de madera, sin pasos invisibles, sin susurros en el viento. Era algo más. Era la sensación de ser observada, no por ojos humanos, sino por la propia estructura que la rodeaba. Las paredes parecían guardar recuerdos de quien vivió allí antes. El suelo de tablas parecía ocultar antiguas huellas bajo el polvo, y los rosales, siempre los rosales, seguían floreciendo con esa intensidad imposible, sus flores rojas brillando incluso bajo la tenue luz de la luna, exudando un perfume que entraba por la ventana y se aferraba a la garganta como una promesa o una amenaza. Inés intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era solo cansancio, que la soledad la hacía imaginar cosas. Pero en el fondo sabía que no era imaginación. Había algo enterrado allí, algo que aún respiraba entre las raíces de los rosales, algo que alimentaba esa fertilidad fuera de estación, esa belleza inquietante que cubría la casa como un velo sobre un secreto. Al cuarto día, mientras limpiaba el rincón más alejado de la casa, Inés encontró una pequeña puerta que no había visto antes. Estaba oculta tras un montón de tablas viejas y cubierta de telarañas tan gruesas que parecían una cortina. Apartó las tablas con cuidado, limpió las telarañas con un paño y empujó la puerta. Crujió con fuerza, la madera hinchada se resistió, pero finalmente cedió. Al otro lado había una habitación estrecha y sin ventanas, con olor a moho y papel viejo. En el centro, una mesita polvorienta, y sobre la mesa, una caja de madera oscura cerrada con un cerrojo oxidado. Inés se quedó en el umbral, mirando la caja. El corazón le latía más rápido, sin entender por qué. Había algo en esa caja que importaba, algo que la casa había guardado durante años, esperando. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo frente a la mesa. Extendió la mano y tocó la tapa de la caja. La madera estaba fría, húmeda, como si la hubieran enterrado y luego desenterrado. Intentó abrirla, pero el cerrojo estaba atascado. Necesitaría una herramienta, necesitaría tiempo. Pero ahora sabía que la casa tenía más que revelar que solo un refugio. Inés salió de la pequeña habitación y regresó a la sala principal, pero la imagen de la caja seguía grabada en su mente. Intentó seguir trabajando, arreglando otra silla, limpiando la ventana, barriendo el suelo, pero sus pensamientos siempre volvían a ese objeto encerrado. ¿Qué había dentro? ¿Por qué lo habían dejado allí, escondido en una habitación oscura? ¿Y por qué, al tocarlo, sintió ese escalofrío recorrerle la espalda, como si la caja reconociera su presencia? Inés negó con la cabeza, intentando apartar esos pensamientos.
«Estás delirando de hambre y agotamiento», se dijo en voz alta, solo para oír un sonido humano que rompía el silencio. Pero la voz sonaba extraña dentro de la casa, demasiado débil, demasiado apagada, como si las paredes se la tragaran. Guardó silencio y volvió a trabajar, pero sabía que tarde o temprano abriría esa caja, porque la desconfianza que siempre la había habitado ahora ardía como una brasa. E Inés había aprendido, a lo largo de su vida, a confiar en sus propios instintos, sobre todo cuando le gritaban que algo andaba mal. Esa noche, tumbada en su cama de madera, Inés miró el techo agrietado y se permitió, por primera vez en semanas, pensar en el futuro. No en un futuro lejano, eso seguía siendo imposible, sino en el mañana inmediato. Necesitaba encontrar la manera de conseguir comida de verdad, no solo moras y patatas germinadas. Necesitaba arreglar el techo antes de que volviera la lluvia. Necesitaba quizás ir al pueblo más cercano e intentar vender costura, incluso sin máquina. Él sabía bordar a mano, podía remendar ropa con aguja e hilo. Tenía la habilidad, tenía años de experiencia. El problema era que también sentía vergüenza. La vergüenza de presentarse ante desconocidos, como una mujer sin marido, sin hogar propio, sin nada más que sus manos. Pero la vergüenza, estaba aprendiendo Inés, era un lujo que ya no podía permitirse. La supervivencia estaba por encima del orgullo. Hay esperanza incluso en las historias más difíciles, y quienes han permanecido hasta ahora lo saben. Inscríbete para seguir dando testimonio de que reconstruir es posible, incluso cuando todo nos lo han quitado. Entonces sobreviviría. Y cuando fuera lo suficientemente fuerte, abriría esa caja y descubriría lo que la casa de los Rosales escondía bajo sus profundas raíces. Fue en la mañana del 7º día que Inés por fin logró abrir la caja. Había pasado la noche anterior sin dormir, mirando el techo agrietado, pensando en la pequeña habitación oscura y el objeto cerrado que aguardaba allí como testigo silencioso de algo que nadie había querido recordar. Al amanecer, se levantó con una determinación distinta a la de los días anteriores. Tomó el pequeño cuchillo que había traído en su bolsa de tela, la única herramienta que poseía, y entró en la habitación sin ventanas. La caja seguía allí, sobre la mesa cubierta de polvo, exactamente como la había dejado. Inés se arrodilló ante ella, insertó la hoja del cuchillo entre el cerrojo oxidado y la madera y la forzó. El metal se resistió, crujió, pero tras varios minutos de esfuerzo, cedió con un crujido seco que resonó en el silencio de la habitación. Abrió la tapa lentamente, con las manos ligeramente temblorosas, y miró dentro. Lo que vio la dejó sin aliento por un instante. No eran objetos de valor material. No había oro, joyas ni dinero. Eran papeles, documentos amarillentos por el paso del tiempo, cartas escritas a mano con tinta descolorida y un pequeño libro con una cubierta de cuero desgastada que parecía ser un diario o un registro personal. Inés tomó con cuidado el primer trozo de papel, lo desenrolló y lo sostuvo contra la tenue luz que entraba por la puerta abierta. Era una escritura de propiedad, fechada 15 años antes, a nombre de un hombre llamado Vicente Salazar. La casa en Rosales le había pertenecido. El documento estaba firmado, sellado, oficial. Inés frunció el ceño. Si la casa tenía un propietario registrado, ¿por qué estaba abandonada? ¿Por qué nadie la había reclamado? Tomó otro trozo de papel. Era una carta, escrita con una letra temblorosa y femenina. Vicente, te ruego que reconozcas a la niña. Es tuya. Todo el mundo lo sabe. Pero me expulsaste como si no fuera nada, como si nuestra hija no compartiera tu sangre. Estoy sin hogar, sin comida, sin un nombre que proteja a la niña. Dios te pedirá cuentas por esto. Beatriz. La carta quedó sin respuesta.
Se guardó en la caja junto con otras 3, todas escritas por la misma mano, todas pidiendo reconocimiento, todas ignoradas. Inés sintió un nudo en el estómago. Reconoció ese dolor. Era el mismo dolor que sintió cuando la Croix la echó, cuando los vecinos cerraron sus puertas, cuando el mundo decidió que no existía porque no tenía la capacidad legal para protegerla. Tomó el libro encuadernado en cuero y lo abrió por la primera página. Era, en efecto, un diario, escrito con la misma caligrafía femenina que las cartas. La primera entrada era de 16 años atrás. Hoy Vicente me prometió matrimonio. Dijo que en cuanto termine la cosecha, iremos al cura. Soy feliz. Por fin tendré un nombre, una casa, un futuro. Las siguientes entradas mostraban el lento deterioro de esa promesa. Vicente pospuso la boda. Dijo que necesitaba ahorrar más dinero. Dijo que el cura estaba de viaje. Dijo que su familia no lo aprobaba. Beatriz escribió con una esperanza que se marchitaba página tras página. Entonces llegó el embarazo. Estoy esperando un hijo suyo. Se lo dije hoy. Se puso pálido, no dijo nada. Se fue y no volvió hasta el anochecer. Tengo miedo. Las páginas siguientes eran un relato de abandono progresivo. Vicente dejó de visitarla, dejó de enviarle dinero, dejó de responder a sus cartas. Beatriz, embarazada y sola, fue desalojada de la casa donde vivía, una casa que pertenecía a la familia de Vicente. Intentó encontrarlo, pero él ordenó a sus hombres que la despidieran. La última anotación del diario databa de hacía 15 años, escrita con una letra tan temblorosa que apenas era legible. Hoy enterré al niño. Murió de fiebre 3 días después de nacer. No tuve suficiente leche, no tuve suficiente calor, no tenía nada. Vicente no vino nadie. Enterré a mi hijo sola, bajo los rosales que planté aquí cuando aún creía que Vicente me traería a esta casa. Las raíces beberán de su cuerpo, las flores crecerán de su sangre, y Vicente un día necesitará mirar esas flores y recordar lo que hizo. Me voy ahora, no sé a dónde. Solo sé que ya no puedo mirar esta casa sin ver al hijo que perdí por su cobardía. Inés cerró el diario lentamente, con las manos temblorosas. Miró alrededor del cuartito oscuro, luego a la sala donde los rosales trepaban por las ventanas, hundiéndose sus raíces en la tierra oscura. Ahora entendía la fertilidad imposible, entendía las flores que brotaban fuera de temporada, entendía por qué la casa había sido abandonada. Vicente Salazar había plantado más que rosales en esa tierra. Había sembrado culpa, había sembrado la vergüenza, y luego huyó, dejando la casa vacía para que nadie descubriera lo que allí estaba enterrado. Inés se levantó con las piernas temblorosas, salió de la pequeña habitación y se dirigió a la ventana. Contempló los rosales que cubrían toda la casa, sus flores rojas brillando en la tenue luz de la mañana. Pensó en Beatriz, una mujer a la que nunca había conocido, pero cuyo dolor reconoció como el suyo. Pensó en el niño enterrado allí, sin nombre, sin cruz, sin testigos. Pensó en Vicente Salazar, quien los abandonó a ambos y luego huyó de su propiedad para evitar enfrentar lo que había hecho. Y pensó en sí misma, Inés, una viuda expulsada, borrada de los registros, tratada como si nunca hubiera existido. La historia se repetía. Los hombres en el poder decidían quién merecía existir y quién no. Decidían quién tenía derechos y quién era desechable. Decidían y luego dormían en paz, mientras las mujeres a las que habían destruido caminaban por los caminos, morían de hambre, enterraban a sus hijos solas. Inés sintió que la ira le subía al pecho, una ira vieja y profunda que provenía no solo de la injusticia que ella había sufrido, sino de todas las injusticias que mujeres como ella y Beatriz habían soportado en silencio desde siempre. Cuando el sufrimiento es validado por una verdad enterrada, algo cambia.
Regístrate, porque presenciar estas historias es una forma de justicia, aunque sea tardía. Pero junto con la ira llegó una decisión. Inés aún no sabía qué haría con esa revelación. No sabía si se lo contaría a alguien, si buscaría a Vicente Salazar para confrontarlo o si simplemente guardaría el secreto como la casa lo había guardado durante tantos años. Pero una cosa sí sabía: no lo volvería a enterrar. No lo cubriría con silencio. No fingiría que no había visto, no había leído, no había entendido, porque enterrarlo de nuevo sería hacerse cómplice de la misma injusticia. Sería aceptar que mujeres como Beatriz pudieran ser borradas sin consecuencias. E Inés, que había sido borrada de los registros de la Croix, que había sido tratada como un fantasma sin derechos, ya no aceptaba ese silencio. Beatriz merecía ser recordada. La niña sin nombre merecía ser recordada. Y Vicente Salazar merecía, como mínimo, que alguien supiera lo que había hecho. Inés regresó a la pequeña habitación, tomó el diario y las cartas y los escondió bajo el colchón de paja de su cama. Aún no sabía qué haría con ellos, pero sabía que ahora, viviendo en esa casa, no era solo una invitada. Era la guardiana de un testimonio que el tiempo había intentado borrar, pero que las raíces de los rosales habían mantenido vivo. Tras descubrir el secreto enterrado bajo los rosales, Inés cambió. No exteriormente, permanecía delgada, con las manos callosas y el rostro marcado por el sol y el cansancio. Pero en su interior algo se había reorganizado. La rabia que sintió al leer el diario de Beatriz no había desaparecido, sino que se había transformado en un combustible silencioso que alimentaba cada acción del día. Despertaba antes del amanecer. Trabajaba hasta que le sangraban las manos. Dormía con el cuerpo dolorido, pero la mente extrañamente lúcida. Reconstruir la casa se convirtió en algo más que una necesidad de supervivencia. Se convirtió en un acto de resistencia. Cada tabla reparada, cada grieta sellada, cada habitación limpiada era una forma de decir que mujeres como ella y Beatriz no desaparecían simplemente porque hombres poderosos decidieran borrarlas. La casa bajo los rosales, que Vicente Salazar había abandonado por vergüenza y cobardía, volvería a la vida. Y esta vez sería una vida que él no controlaría, que no podría expulsar, que no podría borrar con papeles y la falta de registros. Inés trabajó lenta y metódicamente, transformando el lugar abandonado en un hogar improvisado, pero digno. Empezó por el tejado. Subió usando una vieja escalera que encontró apoyada contra el granero derrumbado, probando cada peldaño antes de apoyarse, y llegó arriba con el corazón palpitante. Las tejas de barro estaban rotas por varios sitios, creando agujeros por donde la lluvia caía a raudales. Inés bajó, recorrió la propiedad y encontró tejas caídas entre los arbustos, probablemente arrancadas por el viento con el paso de los años. Las llevó una a la casa, las limpió de la tierra y el musgo que las cubrían y regresó al tejado. Volvió a colocar las tejas rotas, ajustándolas con cuidado hasta que quedaron firmes. El trabajo le llevó 3 días enteros. Al final, el tejado seguía sin estar perfecto, pero al menos impedía la entrada de la lluvia. Inés bajó por la escalera con las manos magulladas y los brazos doloridos, pero sintió una profunda satisfacción al ver el resultado. Lo había logrado. Sola, sin ayuda, sin que nadie le dijera qué hacer ni cómo hacerlo. Lo había hecho porque lo necesitaba y porque podía. Esta reconstrucción no se trata solo de la casa, sino de todo lo que se le negó. Suscríbase para seguir historias donde la dignidad se recupera ladrillo a ladrillo, incluso cuando el mundo dice que es imposible. Tras el tejado venía el patio. La tierra que rodeaba la casa era extrañamente fértil, una fertilidad que Inés ahora sabía que provenía de una fuente que nadie debía mencionar. Pero el hambre no tenía escrúpulos morales.
Inés necesitaba comer y la tierra ofrecía la posibilidad de sembrar. Cavó un pequeño arriate junto a la casa, lejos de los rosales, lejos de las raíces que llegaban hasta donde descansaba el niño sin nombre. Usó el cuchillo como herramienta improvisada, desmenuzando terrones, arrancando maleza, preparando la tierra. Encontró semillas de calabaza olvidadas en un rincón del granero, probablemente guardadas por quienquiera que hubiera vivido allí antes de Vicente Salazar. Las plantó con cuidado, las regó con agua de pozo, las cubrió con paja seca para protegerlas de los pájaros. No sabía si crecerían, no sabía si la tierra aceptaría la vida después de haber recibido la muerte, pero lo intentó, porque intentarlo era todo lo que quedaba. En los días siguientes también plantó papas que habían brotado de las que había encontrado antes y algunas plántulas de hierbas que crecían silvestres en los linderos de la propiedad. Un trabajo lento y paciente que requería más esperanza que certeza. La casa empezó a tomar forma de hogar. Inés reparó la vieja mesa, clavando las tablas sueltas con clavos oxidados que encontró esparcidos por el suelo. Limpió la estufa de hierro hasta que volvió a funcionar correctamente, cocinando sin llenar toda la casa de humo. Cosió cortinas improvisadas con telas viejas que encontró en un baúl olvidado y las colgó en las ventanas para bloquear el frío viento nocturno. Barría el suelo todos los días, protegía del polvo y organizaba los pocos objetos que poseía. La caja de monedas casi vacía, el cuchillo pequeño, el chal fino, la ropa remendada. No tenía mucho, pero lo poco que tenía estaba limpio, ordenado y cuidado. Era una forma de mantener la cordura, de recordarse a sí misma que seguía siendo humana, que aún merecía vivir con dignidad, incluso sin apellido de marido, sin certificado de matrimonio, sin máquina de coser. La casa de los Rosales se convirtió en un espejo de lo que Inés estaba reconstruyendo en su interior. Una estructura que se había roto, pero que ahora, poco a poco, comenzaba a levantarse de nuevo. Pero la reconstrucción no fue solo física, también fue emocional. Inés pasaba las noches sentada a la mesa, a la tenue luz de una vela que había hecho derritiendo cera de abeja que encontró en un panal abandonado cerca del pozo, y releía el diario de Beatriz. Cada vez que lo abría, descubría nuevos detalles, nuevos dolores, nuevos paralelismos con su propia historia. Beatriz había sido engañada por promesas que Vicente nunca cumplió. Inés había sido expulsada por leyes que solo protegían a los hombres. Beatriz había enterrado a un hijo sola. Inés había enterrado a un marido sin nadie a su lado. Beatriz había escrito cartas que nadie contestó. Inés había suplicado justicia que nadie concedió. Las historias eran diferentes en los detalles, pero la esencia era la misma. Mujeres tratadas como desechables, vidas borradas sin ceremonia, sufrimiento ignorado porque a los poderosos les convenía ignorarlo. Y, sin embargo, Beatriz se había resistido. Había plantado los rosales, había escrito el diario, había dejado un testimonio, no había desaparecido del todo. E Inés, al leer esas páginas amarillentas, sintió que hacía lo mismo, resistiendo, dando testimonio, negándose a ser borrada. Maduró a través del dolor compartido con una mujer a la que nunca había conocido, pero a quien comprendía profundamente. Una noche, mientras contemplaba por la ventana los rosales que brillaban a la luz de la luna, Inés tomó una decisión. No se enfrentaría directamente a Vicente Salazar. No iría al pueblo a acusarlo públicamente. No buscaría a las autoridades que probablemente se pondrían de su lado de todos modos. Pero tampoco volvería a enterrar el secreto. Conservaría el diario. Mantendría viva la memoria de Beatriz. Y cuando llegara el momento oportuno, y sabía que llegaría, porque las injusticias de esta magnitud siempre cobraban un precio, usaría ese testimonio. Aún no sabía cómo. No sabía cuándo,
pero sabía que la verdad enterrada bajo los rosales no estaría enterrada para siempre, porque ahora tenía un guardián, tenía un testigo, tenía a alguien a quien le importaba, y eso, Inés estaba aprendiendo, era una forma de justicia. Quizás no inmediata, quizás no completa, pero justicia al fin y al cabo. La casa de los Rosales había dejado de ser un simple refugio. Se había convertido en un archivo viviente de injusticia que exigía reparación. E Inés, una viuda sin nombre en el papel, pero cuyo nombre estaba grabado en su propia y obstinada voluntad de existir, se había convertido en su guardiana. La decisión llegó 3 meses después, una mañana de primavera, cuando los rosales florecieron con una intensidad casi violenta, sus pétalos rojos cubriendo el suelo alrededor de la casa como una alfombra de sangre. Inés estaba en el jardín, cosechando las primeras calabazas que había logrado cultivar, cuando oyó el sonido de una carreta subiendo por el estrecho sendero. Se levantó lentamente, se limpió la tierra de las manos con su delantal remendado y caminó hacia la entrada de la casa. La carreta se detuvo a pocos metros de la entrada. Un anciano, de espalda encorvada y cabello blanco, vestido con ropas desgastadas pero limpias, salió. A su lado había un joven de no más de 20 años, delgado y de ojos hundidos. El anciano miró la casa cubierta de rosales, luego a Inés, y algo en su rostro se quebró. «Lo sabía», dijo con voz temblorosa. «Sabías que alguien acabaría encontrando este lugar». Inés no respondió, solo observó. El hombre dio un paso al frente. «Me llamo Vicente Salazar. Esta casa era mía, y he venido a recuperar lo que dejé enterrado aquí». Inés sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la voz firme. «Lo que dejaste enterrado aquí ya no se puede desenterrar, al menos no de la forma que imaginas». Vicente la miró con ojos que cargaban con el peso de años de huida. «Sé lo que hay bajo los rosales», dijo con la voz entrecortada. «Lo supe desde el día que me fui de aquí. Intenté olvidarlo, intenté fingir que no había pasado. Pero la culpa me ha impedido dormir durante 15 años. Y ahora me muero. Los médicos dicen que me quedan meses, quizás semanas. Y no puedo morir sin hacer lo que debía haber hecho desde el principio», señaló al joven que estaba a su lado. «Este es mi sobrino, el hijo de mi hermana. Es la única familia que me queda. Y antes de morir, necesito que sepa la verdad. Necesito que alguien la sepa». Inés se cruzó de brazos. Su desconfianza natural la hacía medir cada palabra antes de responder. «¿La verdad sobre qué? Sobre cómo abandonaste a Beatriz cuando estaba embarazada, sobre cómo te negaste a reconocer al niño, sobre cómo te escapaste después de su muerte y dejaste que todo esto se pudriera aquí». Vicente cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Sí, todo eso. Yo hice todo eso, y ningún perdón podrá borrarlo». Inés entró en la casa sin decir palabra. Sacó el diario de Beatriz de debajo del colchón y regresó apretándolo contra su pecho. Se detuvo frente a Vicente y le ofreció el libro. Dejó esto. Lo escribió todo, cada promesa que hiciste y rompiste, cada carta que te envió y tú ignoraste, cada día de sufrimiento hasta el momento en que enterraste a la niña sola. Vicente tomó el diario con manos temblorosas. Lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, manchando la tinta ya descolorida. Leyó en silencio durante varios minutos, pasando las páginas lentamente, con el rostro contorsionándose con cada frase. Su sobrino observaba en silencio, sin comprender del todo, pero sintiendo el peso de la revelación. Cuando Vicente llegó a la última entrada, donde Beatriz describía el entierro de la niña, cerró el libro y cayó de rodillas al suelo sollozando desconsoladamente. «Maté a mi propio hijo», dijo entre sollozos. «Maté por cobardía, por orgullo, por miedo al que dirán. Y ahora no puedo hacer nada para remediarlo».
Inés miró al hombre destrozado arrodillado ante ella y sintió algo complejo. No compasión, no del todo, pero tampoco solo ira. Era el reconocimiento de que la justicia, cuando finalmente llegaba, rara vez traía satisfacción. Vicente Salazar estaba allí, confrontado con su propio pasado, destrozado por la culpa que había cargado en silencio durante 15 años. Se moría. Estaba solo, salvo por un sobrino que ahora lo miraba con ojos llenos de preguntas que no quería formular. El castigo ya estaba en marcha y era más profundo que cualquier cosa que Inés pudiera imponer. Respiró hondo y habló con voz tranquila pero firme. No puedes deshacer lo que has hecho, pero sí puedes hacer una cosa. Puedes reconocerlo. Puedes decir en voz alta, ante testigos, que Beatriz existió, que la niña existió, que tenían derecho a existir con dignidad. Y puedes irte de este lugar para que su memoria no se borre. Vicente levantó el rostro bañado en lágrimas. ¿Cómo?, preguntó Inés señalando la casa. Registra la propiedad a su nombre, Beatriz, aunque esté muerta. Pon por escrito que esta casa pertenece a la mujer que destruiste. Es lo mínimo que puedes hacer. Vicente asintió, aún arrodillado, y se volvió hacia su sobrino. Escribe lo que voy a decir. Hay que escribirlo. El joven sacó papel y lápiz de su mochila y empezó a escribir, mientras Vicente le dictaba. Yo, Vicente Salazar, reconozco que esta propiedad pertenece legítimamente a Beatriz, la madre de mi hijo, quien falleció por mi negligencia. Reconozco que los abandoné a ambos de forma cobarde e inhumana, y declaro que quien habite esta casa en su nombre cuenta con mi consentimiento y mi gratitud, pues está haciendo lo que yo debía haber hecho, honrar la memoria de alguien que fue injustamente borrado. Al terminar, firmó el papel con mano temblorosa. Su sobrino presenció la firma. Vicente le entregó el documento a Inés. No borra lo que hice, pero es un testamento y puedes usarlo como necesites. Inés tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal. No dio las gracias. Ella no le ofreció perdón, simplemente asintió. Vicente se levantó con dificultad, apoyándose en el hombro de su sobrino, y regresó a la carreta. Antes de subir, se giró una última vez hacia la casa cubierta de rosales. «Nunca lo olvidaré», dijo con la voz entrecortada, «y no merezco olvidarlo». La carreta se alejó, dejando a Inés sola frente a la casa. Se quedó allí un buen rato, contemplando los rosales que brillaban bajo el sol de la mañana. Pensó en Beatriz, en Vicente, en sí misma. Pensó en Lacroix, quien probablemente dormía tranquilo, sin afrontar las consecuencias de sus actos. Pensó en la injusticia que se repetía generación tras generación, en mujeres borradas, en hombres que eludían responsabilidades. Pero también pensó en el papel que ahora guardaba en el bolsillo, una declaración escrita, firmada y reconocida. No era justicia completa. Vicente no resucitaría a la niña muerta, no repararía el sufrimiento de Beatriz, pero era algo, era un reconocimiento, era un recuerdo preservado, era la prueba de que esas vidas importaban, aunque fuera tardíamente. Inés entró en la casa, cogió el diario de Beatriz y lo colocó junto al documento firmado por Vicente. Guardó ambos en una cajita que había hecho con madera del granero. Algún día, tal vez, alguien encontraría esos papeles. Alguien los abría. Y eso, había decidido Inés, era una forma de victoria. No fue la victoria que Beatriz merecía, pero fue la victoria posible. Historias como estas no terminan en venganza, sino en un legado. Regístrate porque dar testimonio es una forma de honrar a quienes han sido silenciados y garantizar que nunca sean completamente olvidados. Inés salió de la casa y caminó hacia los rosales. Se arrodilló sobre la tierra oscura, tocando las gruesas raíces que se hundían profundamente. «Beatriz», dijo en voz baja, «no te han olvidado, y tu hijo no ha sido olvidado. Vicente vino,
te reconoció y ahora el mundo lo sabe. Las flores se mecieron suavemente con el viento, como respondiendo. Inés se levantó, se limpió la tierra de las manos y miró a su alrededor. La casa junto a los rosales ya no era solo un refugio, era un monumento conmemorativo. Era el testimonio vivo de que las injusticias, incluso enterradas, no desaparecen del todo. A veces necesitan a alguien, una viuda expulsada, una mujer sin nombre en el papel, un tutor improbable, que las desentierre y les dé voz. Inés volvió a entrar, encendió la estufa y comenzó a preparar sopa de calabaza con la cosecha de su propio huerto. Comió despacio, saboreando cada cucharada, sintiendo que la fuerza volvía a su cuerpo. Ahora tenía un hogar, tenía tierra, tenía un propósito y tenía por fin algo parecido a la paz. No la paz de quienes olvidan, sino la paz de quienes recuerdan y al recordar, honran. Rosales seguiría floreciendo. La tierra seguiría siendo fértil. Y bajo sus raíces, el recuerdo de Beatriz y su hijo seguiría vivo, custodiado por alguien que comprendía profundamente lo que significaba ser borrado y negarse a desaparecer.